Bueno, vamos a entrar en materia. Yo sé que estamos finalizando el año y ya todos estamos un poco cansados de la virtualidad, entonces vamos a hacer la charla un poco agradable. Quiero que si todos tienen alguna duda en algún momento, lo hablemos, paramos un momento, solucionamos las dudas y seguimos. La idea es que estos próximos 40 minutos sean agradables y los compartamos. Entonces, miren, básicamente, ¿qué es lo que yo quiero mostrarles el día de hoy? Es el enfoque clínico del síndrome atópico felino, o atopía felina, o alergia no a pulgas, no a alimentos, ¿sí? Realmente tiene muchos nombres y lo hemos catalogado realmente, o lo voy a hablar, enfocar como si fuera un síndrome atópico felino. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta charla? Vamos a dividirla en tres partes. Generalidades de la dermatitis atópica como el universo. Quiero que nos enfoquemos realmente qué es la dermatitis atópica. Dos, que hablemos de los algoritmos del prurito en felinos, que aquí es donde vamos a empezar a determinar cómo es que voy a empezar a tratar ese paciente alérgico felino. Y tres, el tratamiento del síndrome atópico felino, ¿sí? Son tres, lo hemos dividido en tres partes para que sea un poco más amena y tenga algunos pasos determinados en los cuales nosotros estos mismos pasos los podemos enfocar en nuestra clínica diaria. Entonces, vamos a hablar un poco de las generalidades. Hablemos un poco de lo que es la dermatitis atópica. Sí, realmente la dermatitis atópica es un conjunto de síntomas, un control de signos clínicos, un control a largo plazo de la enfermedad, la cual nos va a dar una calidad de vida, ¿sí? La dermatitis atópica es realmente esto, hablando en general, ya sea en gatos, en perros, en humanos, en caballos, ¿sí? Entonces tenemos que tener la idea de que ella siempre va a presentar síntomas, esos síntomas debemos controlarlos a largo y a corto plazo, y así vamos a generar una calidad de vida en nuestros pacientes. Y el tratamiento de la dermatitis atópica se debe basar básicamente en todo este tipo de componentes, ¿sí? Ectoparásitos, piel grasosa, piel seca, comportamental, muy común en gatos, alérgenos alimenticios, otitis, malacesia, estafilococo, irritantes y alergenos. Entonces, básicamente, ¿qué es? Ectoparásitos principalmente tenemos que controlar pulgas, sarnas, garrapatas. Las pieles grasosas de los pacientes son muy importantes porque la alteración de ese pH de la piel hace que la barrera epidérmica se debilite y se vuelva muy grasosa, o lo contrario, muy seca, la cual nos puede generar siempre un problema, un desbalance en ese pH o en ese biofilm de la piel. Nos va a generar una recaída en ese tipo de pacientes con los tratamientos de la dermatitis atópica. Comportamentales, sí, en gatos lo vemos mucho. Sobre todo podemos encontrar cuando tenemos esos pacientes felinos que en historia clínica vemos que les ingresamos o les preguntamos que ha ingresado un nuevo miembro de la familia, sea un niño, un bebé, o sea otro gato, o sea un perro, o sea algo que estaba externo y que le alteró su entorno. Eso es muy importante. Por eso, sí o sí, en la historia clínica y los anamnésicos está gran parte de nuestro diagnóstico, para que lo tengan muy presente. Alergenos alimenticios, lo vamos a hablar más adelante, cómo vamos a hacer, cómo determinar sí o sí si ese paciente felino es alérgico alimenticio o no, por medio de un test de exclusión. Las otitis serán el pan de cada día en el tratamiento de la dermatitis atópica. La ventaja es que los gatos, cuando hablamos de felinos, no vamos a tener tanto problema de otitis. Podemos tener algo de malacesias, sí. Hay un estudio en el que habla que se relacionaba mucho la presencia de malacesia con leucemia viral felina, pero sí, pero yo también hago test de leucemia en este tipo de pacientes para poder suministrar algún medicamento y no he visto una relación alguna. El estafilococo, sí, como contaminante, pero tengan en cuenta que es un oportunista. El exceso del amido, esas placas eosinofílicas, se van a contaminar, pero son habitantes normales de la piel de ellos. Entonces, sí o sí los vamos a controlar de alguna otra forma con limpiezas, con baños, los cuales los vamos a controlar fácilmente. Irritantes, productos químicos que se pueden utilizar en casa o productos químicos que hay en el ambiente, o productos que a veces utilizamos en los aires acondicionados, nos pueden generar irritación en los pacientes. Y los aeroalergenos, que es básicamente cuando hablamos que son atópicos, que tenemos un paciente alérgico ambiental. Bueno, entonces, básicamente,
la dermatitis atópica o las crisis de síndromes atópicos felinos se han identificado mecanismos patógenos principales, como cuáles son el ingreso de agentes a la barrera cutánea, ¿sí? Ya sabemos que tenemos alergenos ambientales, los cuales pueden entrar por la barrera cutánea, los cuales van a detonar o van a disparar o van a llamar a esos linfocitos TH2, los cuales van a desencadenar toda la crisis alérgica. O lo otro, por daño, por exceso de prurito, se genera una disfunción de la barrera cutánea, produciendo un exceso de citoquinas, los cuales van a hacer un llamado de macrófagos y va a haber un aumento de las prostaglandinas, y lo cual va a ser una liberación de interleuquinas y los cuales van a detonar realmente lo que es las crisis alérgicas. Pero básicamente, ¿en qué se trata? Controlando el prurito y controlando la barrera cutánea podemos ayudar a controlar todos estos daños que se pueden generar secundarios a un paciente con dermatitis atópica. Vamos a hablar un poco de lo que es lo normal, la fisiología normal. Creo que esto ustedes también ya lo han visto muchas veces. Realmente es como está conformada la piel de los perros y de los gatos, donde tenemos una lámina basal, donde vemos que esas células de la lámina basal hacen una mitosis y empiezan a formarse cada uno de los estratos. ¿Qué quiero que tengamos presente o qué es lo que me gusta que todos sepan? Este estrato, que es el estrato granuloso, es de los principales estratos que debemos proteger en la piel, tanto del perro como del gato. ¿Por qué? Porque en esos estratos está la formación de ácidos grasos. Vamos a encontrar también que se van a formar donde están los cuerpos lamelares, que son ricos en fosfolípidos y en ceramidas. Entonces, una barrera cutánea normal hace este proceso de adentro hacia afuera. Se va formando el proceso de queratinización y esto es lo que vamos haciendo, lo que va ocurriendo y se va liberando la piel, ¿sí? Esto ocurre en un proceso de 21 días normalmente. Y tenemos un intercambio de agua, una entrada de agua y una salida de agua del 10%. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un equilibrio. Si todo está en equilibrio, está perfecto. El problema es cuando se altera por ese prurito o por la entrada de aeroalergenos. ¿Qué ocurre? Se altera todo, hay destrucción, el estrato granuloso se destruye, entran los alergenos, hay liberación de ácidos grasos, de fosfolípidos y de ceras, y empieza el gran problema, a salir una gran pérdida de agua, una gran cantidad de agua, el 5%, y esto ocurre entre 7 y 10 días. Por eso, esta es una de las causas de por qué esos pacientes alérgicos tenemos que bañarlos cada 8 a 12 días. Su recambio epidermal se acelera, su estrato córneo se engrosa y hay una liberación excesiva de costras, y eso es lo que nosotros vamos a ver literalmente como pitiriasis, o vemos costras muy severas. Entonces, al engrosarse el estrato córneo se forman placas y viene la hiperkeratosis, viene también después secundario, viene la seborrea, viene el mal olor. Y esto, cuando ocurre todo esto, ¿qué hace? Hay una pérdida de agua transepidérmica, como lo vemos aquí, un exceso de agua, y hay una alteración de los lípidos del estrato córneo, como lo hablamos, en los cuerpos lamelares, en las ceramidas, alteraciones de las proteínas, que es la filagrina, y llegan al organismo o a esta sección de la piel la respuesta TH2, lo cual va a generar una barrera cutánea defectuosa y hace que esa piel se inflame. Por eso vemos que se aumenta aquí este tejido y hay mucha sensibilidad, ¿sí? Eso es lo que ocurre, o esta sería básicamente la fisiopatología del paciente alérgico. ¿Tiene alguna pregunta hasta allí? Creo que no. Por ahora no, doctor. Perfecto, ok. Entonces, vamos a entrar en materia, vamos a hablar un poco ya lo que es realmente la atopía felina, que es nuestro tema el día de hoy. Las definiciones generales, tenemos que ver que la atopía como concepto inmunológico es un desorden inmunológico. Esos pacientes atópicos nacieron alérgicos, van a vivir alérgicos y van a morir de viejitos siendo alérgicos. Y eso es importante que nosotros siempre se lo digamos al propietario. Y la atopía felina se nos va a caracterizar como una enfermedad clínica, siempre va a tener recaídas, ¿sí? Algo que tenemos que ser conscientes con los propietarios es de que tenemos que decirle, lo vamos a sacar de su crisis, lo vamos a mantener, pero lo más probable es que esos pacientes van a presentar una enfermedad clínica o una recaída cada 1 o 2 años. Normalmente, en la práctica
privada, en lo que yo hago, yo veo mis pacientes con recaídas entre un año y año y medio. Casi siempre regresan porque tienen alguna recaída y es porque tenemos cambios climáticos que los afectan. A veces cambios de vivienda, que es lo principal que he visto, que son como detonantes o gatillos para desencadenar las crisis. Y tenemos muchas formas de presentación. Entonces, ella se presenta de varias formas en los pacientes felinos. ¿Cómo lo vemos? Como rinitis, como conjuntivitis, como dermatitis y como asma, ¿sí? Si lo vemos es un complejo. Entonces, esos pacientes que son atópicos también pueden tener alguno de estos componentes y los cuales nosotros lo vamos a determinar en la consulta. Si nosotros controlamos esa atopía, vamos a controlar su rinitis, sus conjuntivitis, su asma y su dermatitis. La dermatitis atópica, lo que vemos en felinos, pero tenemos que tener en cuenta o lo tenemos que tener presente que estos signos o esta enfermedad o este complejo también lo presentan en los humanos, ¿sí? Miren cómo se ven los niños, cómo se ven cuando tienen una dermatitis atópica. Si ven la inflamación, se ve mucho en niños, en menores de 5 años cuando empiezan estas crisis, en los puntos de apoyo. Si ustedes ven, miren aquí un punto donde hay flexibilidad, donde hay flexión, allí también se van a presentar los niños. Y ya cuando van creciendo o en personas también podemos ver este tipo de lesiones, que son pequeñas papulitas, pero son de origen alérgico, ¿sí? Entonces tengamos presente que en humanos también se ve, en perros también. El pan de cada día de los que se dedican a la dermatología van a encontrar este tipo de pacientes. En la práctica, 8 de cada 10 pacientes que yo veo tienen dermatitis atópica. Y en caballos, sí, para que lo tengan presente. El caballo también sí sufre de dermatitis atópica y presenta este tipo de lesiones. Miren estas lesiones con hiperkeratosis, muy marcadas, lesiones descamativas, ulcerativas, pero casi siempre son autoinfligidas. En ellos es más por mordedura, porque se muerde muy duro, o con roces contra las pesebreras. Se ven este tipo de lesiones, son autoinfligidas. Bueno, entonces vamos, o quiero mostrarles cuáles son los tipos de alergia cutánea que presentan los gatos. Tenemos, quiero que le vayan colocando mucho cuidado porque aquí es donde vamos, a veces nos desviamos y se nos va el hilo y muchas veces uno dice, ¿dónde estaba hablando él? Porque es muy una delgada línea la cual nos va a ayudar a diferenciar o saber cómo manejar esos pacientes alérgicos. Entonces, tenemos hipersensibilidad a las pulgas, ¿sí? Tenemos hipersensibilidad alimentaria y tenemos dermatitis alérgica no a pulgas, no a alimentos, ¿sí? Que es realmente una atopía o el síndrome atópico felino. Sí, entonces miren, son 3 tipos de alergias cutáneas y estos son los 3 tipos que vamos a empezar a ver más adelante. Entonces, si yo tengo atopía, posiblemente tengo un paciente con asma y con dermatitis atópica. Y si yo tengo un paciente con alergia alimentaria, voy a tener un paciente con signos digestivos y con signos cutáneos, ¿sí? Esos pacientes que tienen atopía y alergia alimentaria van a tener los dos, dermatitis atópica y signos cutáneos al mismo tiempo, los cuales pueden tener también lesiones eosinofílicas y alopecia simétrica autoinducida, ¿sí? Entonces, la atopía y la alergia alimenticia hasta ahora me están presentando los mismos síntomas. Cuando hablamos de lesiones eosinofílicas, hablamos de dermatitis miliar, hablamos de complejo granulomal eosinofílico y prurito facial, ¿sí? Esto es lo que nos generan las lesiones eosinofílicas, las cuales pueden estar en la atopía, que es la alergia ambiental, y en la alergia alimentaria. Y nos aparece la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, la cual nos puede generar lesiones eosinofílicas y nos puede generar alopecia simétrica autoinducida, ¿sí? Y ya tenemos otras, como pueden ser las psicogénicas, que nos pueden presentar alopecia simétrica autoinducida y lesiones eosinofílicas. Entonces, si nosotros resumimos este cuadro, tenemos atopía, alergia alimentaria y dermatitis alérgica por pulga, la cual nos van a generar todos los mismos síntomas y los mismos signos cutáneos. Y cuando yo hablo de un síndrome alérgico felino,
puedo presentar o puede presentar alopecia simétrica autoinducida, dermatitis miliar, complejo granuloma eosinofílico y prurito facial. ¿Sí? Es muy característico del paciente con síndrome atópico felino, pero tengan en cuenta esto. No son diagnósticos definitivos de una específica. Entonces, miren cómo se nos empieza a complicar el paciente felino. Yo siempre he dicho que el gato es de otro mundo, ¿sí? Tanto en su proceso renal, en sus procesos digestivos, en su piel, no pueda quedarse atrás. Realmente es bastante complicado, pero si nosotros miramos cómo lo empezamos a manejar o cómo podemos abarcar ese paciente con síndrome o que sospechamos con síndrome atópico o alérgico felino, podemos tener una idea de cómo empezar a manejarlo. Ahora les voy a mostrar cuáles son los algoritmos del prurito en felino, que es básicamente lo que vimos, cómo vamos a tratar esos pacientes o cómo se ven esos pacientes que pueden tener ectoparásitos o esos pacientes que pueden tener desórdenes psicogénicos o esos pacientes que pueden tener un síndrome atópico felino. ¿Sí? Y los vamos a enfocar o los vamos a organizar en estos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Llegó nuestro paciente y lo que yo tengo que hacer es descartar dermatosis infectoparasitarias, después descartar dermatosis psicogénicas y por último descartar dermatopatías alérgicas. Eso es el enfoque clínico que yo le tengo que hacer a cada uno de los pacientes que tienen prurito, sobre todo esos gatos que vienen remitidos o que tienen placas eosinofílicas o todo ese conjunto de enfermedades o de signos que les he mostrado anteriormente. Entonces, ¿cómo descartamos las dermatosis infectoparasitarias? ¿Cuáles son las más comunes? ¿Sí? Miren, estos pacientes, miren que tienen algo muy característico, tienen costras, miren, sobre todo en el borde de la oreja, vemos muchas costras aquí en la nariz, en las narinas, muchas costras perioculares. Si ustedes ven, miren que hay bastante lesión de prurito, o sea que este es un paciente que se está rascando bastante. Si lo veo de lado, miren, las lesiones autoinfligidas que se ha hecho, aquí las podemos ver mejor. Miren que si ustedes ven la forma, estas son las uñas. Realmente con las uñas, con las garras es con que se hacen este tipo de lesiones. ¿Y cuáles creen que son las enfermedades parasitarias más comunes en ellos? Miren, aquí hay otros. Miren, totalmente costroso, muy costroso. Básicamente por estos jovencitos. Esos pacientes que vimos, todos tenían notoedres. Aquí yo a todos les hago cinta de acetato y pude encontrar uno. Mírenlo. Esta es una cinta de acetato con tinción de IFQIP. Ahí se ve perfectamente. Sí se puede ver en una cinta de acetato. ¿Sí? Este es otro, ya en un directo, en un raspado. Tenemos un cuerpo esquelético, un esqueleto, uno muerto y uno vivo. Así se ven. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que de entrada de esos pacientes tenemos que hacerle una tricografía, tenemos que hacer un raspado de piel, tenemos que hacer una cinta de acetato, podemos hacer una impronta, como pruebas complementarias para diagnosticar eso, para descartar que tengan parásitos. Otro que vemos aquí, bueno, no se ve muy bien, pero se los muestro, son estos de aquí, estos de por aquí, estos de por aquí, ¿sí? ¿Lo conocen? Sí. Principalmente afecta a los gatos viejos, ¿sí? Es el piojo masticador, se alimenta de sangre. Aquí yo creo que aquí lo van a ver mejor, se los puedo mostrar aquí mucho mejor. Aquí, mírenlo aquí cómo se ve. Se caracteriza, miren que es cuando ustedes lo ven, miren que la cabecita es de otro color, ¿sí? Y miren el cuerpo, igual aquí, miren la cabeza de un color diferente del cuerpo. La ventaja es que ellos se ven muy bien a simple vista. Lo importante que es, o que hago yo, siempre hago una cinta de acetato cuando veo unas costricas o cuando veo cualquiera de este tipo de lesiones, hago una cinta de acetato y la pego directamente en la lámina y la miro al microscopio, ¿sí? Y allí lo voy a encontrar y lo vamos a ver, y lo vemos así, lo vemos como este, así lo vamos a ver. Bueno, entonces miren,
con una prueba, con 2 pruebas, ya estoy descartando que ese paciente tenga sarna o que tenga piojos, ¿sí? ¿Qué es lo otro? Descartar dermatosis psicogénicas. En lo que yo llevo de práctica realmente solamente he visto 2 pacientes con dermatosis psicogénicas. Aquí hay un estudio realmente que lo que habla es que es una enfermedad que afecta la piel y los oídos finalmente en los gatos viejos. Lo que resume de todo esto es que vamos a tener que suministrar medicación para controlar la ansiedad de esos pacientes, pero por lo tanto sí o sí el tratamiento puede disminuir la calidad de vida de los gatos con enfermedades de piel y la calidad de vida de sus dueños. O sea, aquí ya estamos hablando que también entra a jugar el comportamiento de los dueños de los gatos. ¿Por qué? Porque son gatos que, entre comillas, vamos a tenerlos como tranquilizados, dejan de ser realmente gatos como tal, ya dejan de ser muy activos, dejan de ser pacientes que ya no juegan con nada, no juegan con la caña, no juegan con la pelota, no juegan con los ratones, no juegan con nada, solo muy pasivos. Y eso en el fondo termina afectando también psicológicamente a los propietarios, porque toda la vida tienen un gato activo y ahora tienen un gato muy pasivo. ¿Y cómo se ven esos pacientes? Los vemos así. Miren, realmente es básicamente como si les pasaran una máquina, una cuchilla, una rasuradora por aquí. Miren aquí, miren que son puntos muy específicos donde ellos se lamen determinadamente, casi siempre en las noches, es lo que me reportaron los 2 que yo vi, decían que en la noche cuando llega el propietario empiezan a secarse, ¿sí? Y que en el día la empleada nunca notaba pues realmente si fuera un paciente que se rascara 10 de 10, pero en la noche cuando llega el propietario, él lo que busca es llamar la atención y lo que hace es empezar a lamerse y no dejan dormir al propietario. Los vemos así, miren las lesiones a veces se ven en las manos, ¿sí? A veces en la base de la cola también vemos este tipo de lesiones, pero es básicamente como si les pasáramos una máquina, una cuchilla, una rasuradora y fueran exactamente bien delineados. Y lo otro, cómo vamos a enfocar esos pacientes son las dermatopatías alérgicas, ¿sí? Entonces, vamos a ver exactamente, ahora sí vamos a ver cómo vamos a ver esos pacientes que se rascan mucho. Entonces les voy a enseñar cómo hacer el diagnóstico de no flea, no food o no pulgas, no alimentos y síndrome atópico felino. Entonces, a cada uno de esos pacientes, después de hacer previamente todo el raspado de piel, el examen clínico, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar si esos pacientes tienen presencia de ectoparásitos. Especialmente, ¿cuál? La pulga, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? Eliminar, prevenir. Tengan en cuenta eso. No es solamente que si yo le veo la pulga, la debo tratar. Yo debo actuar también previniendo. ¿Cómo lo hacemos? Sí o sí, cada mes se queda con una pastilla o se queda con una pipeta. Pero sí o sí debe haber protección. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen síndrome alérgico a la picadura de la pulga o a la saliva de la pulga son pacientes que una sola pulga puede detonar ese tipo de alergias. Lo hacemos entre 60 y 90 días. ¿Por qué? Porque a los 90 días ya estamos completamente seguros que hemos controlado la pulga del ambiente. Tengan mucho cuidado. Me suele ocurrir que tengo el paciente, el gato alérgico, y resulta que ese gato no sale, pero vive con otros gatos y los gatos sí salen. Y resulta que solamente a uno le aplican la protección. Entonces, la protección es para todos. Si hay 10 gatos, los 10 gatos deben estar protegidos. Si hay 5 gatos, los 5 gatos están protegidos. Si hay 10 gatos y 5 perros, pues los 10 gatos y los 5 perros deben estar protegidos contra pulga. Y lo llamamos dermatitis alérgica a la saliva de la pulga. ¿Cómo vemos a esos pacientes? Miren, en este estudio lo que se habla es que básicamente los gatos se rascan entre un 40 y un 60% la cabeza, la cola y la base de la cola, mucho el abdomen. Yo en lo personal lo veo mucho más a nivel de abdomen, se ven muy marcados ese tipo de pacientes. Y en la vida real los vemos así, ¿sí? Lo que yo veo aquí realmente, o lo que cuando yo tengo un paciente así, yo me enfoco en esta área. No sé si ustedes ven, o allí les voy a mostrar que se ve algo como tierra, ¿sí? Esto realmente es deposición de pulga. Yo lo que hago, o incluso vamos a ver, les voy a mostrar que es una etapa larvaria de la pulga. Yo lo que hago es hacer una cinta de acetato y el microscopio. Y eso me va a ayudar a salir de dudas. Solamente con una cinta de acetato es más que suficiente para poderlos ver.
Otro tipo de lesiones son este tipo de lesiones que vemos que se ven bastantes, ya lesiones ulcerativas, a las cuales les hacemos una impronta y que vamos a encontrar eosinófilos, gran cantidad de eosinófilos. Miren, estos son eosinófilos de gato, son muy bonitos realmente verlos en una citología. Yo en lo personal utilizo tinción de Diffquib, la recomiendo mucho porque por rapidez, en 3 minutos ya tengo una placa lista para hacer lectura. Miren, lo que les mostraba también en el gráfico, hay prurito de cabeza, muy sutil. Entonces, mira que él es totalmente negro, se nota muy bien las lesiones, pero miren que él igual se está rascando mucho y el pelo se le cae, vuelve y le crece, y miren que incluso el pelo ha cambiado de color, es un pelo ya como rojizo. Puede ser muy sutil, miren la alopecia, miren que se ve, hay varias zonas donde realmente con una sola pulga vamos a detonar estos pacientes. Aún más sutil, mírenlo, viene por aquí así, viene por aquí así, viene por aquí y por aquí. Miren, aquí hay varias lesiones de picadura de pulga. Entonces miren que no necesariamente tienen que ser pacientes que están totalmente con la piel dañada, que tienen que haber placas eosinofílicas, solamente de alopecia, ¿sí? Entonces con alopecia yo empiezo a evaluar al paciente y veo pequeñas lesiones y allí es donde yo hago las citologías. Miren lo que les decía, muy sutil. Realmente todos estos pacientes son pacientes alérgicos a la picadura de la pulga, todos ellos. Entonces miren que no necesariamente tengo que ver lesiones muy severas para poderlos ver. Este ya es el extremo, ¿sí? Es un paciente que, mira, que si ustedes ven, miren que es una lesión, lástima que no está bien abierto de las paticas, una lesión simétrica bilateral. Miren, aquí baja, aquí vuelve y sube, y aquí vuelve y baja aquí, ¿sí? Entonces, estoy comprobando lo que hablamos. Las lesiones simétricas bilaterales pueden estar en problemas psicogénicos, pueden estar en problemas de alergia a pulga y también puede estar en problemas de alergia alimentaria, ¿sí? Entonces, miren cómo nos vamos un poquito como enredando porque vamos viendo el mismo tipo de lesiones en todos los pacientes. Miren, esto todo era de este paciente, le encontré la pulga grande, física, le encontré deposición de pulga y así es como vamos a ver la deposición de pulga cuando yo le hago una cinta de acetato. Miren los cilindros, ¿sí ven? Es sangre, es pura deposición. Y podemos encontrar incluso una forma larvaria de la pulga. Aquí ya está a punto de eclosionar. Miren, esta es la cabecita, aquí está la cabecita, este es el cuerpito y estas son las paticas, ¿sí? Estas tres le encontré, bueno, dicho, a este paciente le encontré estos 3 tipos de estados, lo cual nos puede ayudar a dar un diagnóstico. ¿Cómo lo prevenimos? Tenemos de todo en todo esto, tenemos collares, tenemos pipetas, tenemos tabletas, ¿sí? Entonces, ya sabemos que lo hay, entonces sí o sí tenemos que formularlo por prevención o por tratamiento. Bueno, claros hasta allí. Miren lo fácil que es descartar la alergia a la pulga. El segundo, las dietas de restricción. Esos pacientes con síndrome no pulgas, no alimentos. Ahora, en no alimentos, ¿cómo vamos a hacer una dieta de restricción? Es una pregunta que me hace mucho, la verdad, porque a veces no es fácil, sobre todo, cómo tratar de convencer al propietario de someterlo a un desafío. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los alimentos lo hacemos por dieta de restricción, sí o sí, solamente lo hacemos con dieta hidrolizada, ¿sí? Para poder hacer ese test de exclusión alimenticio, y lo hacemos en un lapso de 60 días, ¿sí? Y lo hacemos cuando sospechamos de reacción alérgica a alimentos. ¿Y para qué mejor que este video? Para que nos va a explicar realmente cómo es una alergia alimenticia. Normalmente, el sistema inmunológico protege a los perros y gatos de desarrollar alergias a los alimentos, pero las alergias alimentarias pueden surgir si el sistema inmunológico no está funcionando correctamente. La sensibilización comienza cuando un alérgeno entra al cuerpo por la superficie de la mucosa intestinal y es procesado por un macrófago. El alérgeno procesado es presentado por el macrófago a los linfocitos T, desencadenando una cascada de eventos que involucran a los linfocitos T y que resultan en la producción de un anticuerpo IgE específico para el alérgeno. Los anticuerpos IgE luego se combinan y sensibilizan a los mastocitos.
Cuando el mismo alérgeno entra nuevamente al cuerpo por la superficie de mucosa intestinal, es reconocido por el IgE en la superficie del mastocito. El alérgeno se une al mastocito y forma una red de enlaces que dispara la reacción alérgica. Se liberan histamina y otros mediadores, provocando síntomas clínicos de alergia. Las proteínas hidrolizadas no provocan reacciones alérgicas. Cuando las proteínas están hidrolizadas, pasan a ser menos alergénicas, por lo que es menos probable que provoquen una reacción alérgica. La hidrólisis fragmenta la proteína en pequeños polipéptidos que no son reconocidos por el sistema inmunológico. Cuando los polipéptidos cruzan la superficie de la mucosa intestinal, se unen con los mastocitos, pero son muy pequeños como para formar una red de enlaces. Sin esta red, no se libera histamina y por lo tanto no se dispara la reacción alérgica. HA Hydrolyzed Fórmula contiene solamente proteínas hidrolizadas y es una elección excelente para tratamientos nutricionales a largo plazo de perros y gatos con alergias alimentarias. También pueden ser utilizadas como dieta de eliminación en pruebas alimentarias y provee una nutrición altamente digerible para perros y gatos que presentan cuadros gastrointestinales desafiantes. Bueno, creo que más claro no puede estar la descripción de en qué consiste una alergia alimenticia. Ahora les voy a explicar cómo hago yo un test de exclusión alimenticio. Pueden haber varias formas, pero yo les voy a hablar de la forma en la que yo manejo mis pacientes. Yo tengo el día cero y para mí el día cero es un paciente que ya no debe tener pulgas, ¿sí? Ya lo hablamos, ese es el primer paso. Yo ya descarté pulgas. Entonces, para mí, un paciente que no tiene pulgas, yo lo voy a someter a una dieta hidrolizada durante 30 días. Y el día cero le hago una aplicación de tirancilonona. Yo utilizo Atriven, entonces le aplico una dosis de Atriven. Tener mucho cuidado con una sobredosis de Atriven, no por un cuchín, más por una diabetes en el gato. Tenga mucho cuidado. A ver, es muy seguro, el gato lo maneja muy bien, pero solamente como recomendación tenga mucho cuidado. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ese paciente, porque si yo ya sé que no tiene pulga, porque le di una pipeta o le di una tableta, yo ya sé que no tiene pulga, y a ese paciente lo someto a una dieta hidrolizada y ese mismo día le aplico una dosis de triancilonona. Yo sé que esa triancilonona, en caso de que está en crisis y se está rascando, ese paciente me va a cubrir durante 15 a 30 días con esa triancilonona. El día 30, ¿yo qué hago? Le hago un control y hago una evaluación del paciente y yo le pregunto al propietario, ¿cómo está? ¿Cuánto se... No, doctor, se rasca perfecto. Ok, yo ya sé que para mí del día 30 en adelante voy a empezar realmente a textear la comida porque ya me está bajando los niveles de la triancilonona en el organismo. Entonces, ¿yo qué hago? Ese paciente le digo, perfecto, nos vamos con la dieta hidrolizada, lo estamos chequeando. Y el día 60, ¿yo qué hago? Lo cito nuevamente, lo traigo al consultorio y le pregunto, ¿ese paciente se está rascando? Si me está diciendo ese paciente que sí se está rascando y que está consumiendo la dieta hidrolizada y que tiene control de pulgas, yo ya sé que ese paciente se perfiló como un paciente con síndrome atópico felino. Pero si ese paciente el día 60 me dice, ¿se está rascando? No, no se está rascando. Perfecto, no se rasca. Ya sé que pasó el efecto de la triancilonona, no tiene pulgas y tiene dieta hidrolizada, es un paciente al cual yo ya lo estoy perfilando, estoy viendo que es un paciente que tiene alergia alimenticia. Pero sí o sí, lo importante es hacer un desafío alimenticio. Y aquí es donde viene con nosotros como médicos, en los cuales no todo el porcentaje de los pacientes o de los propietarios van a decir que sí. Si yo le explico al propietario, mira, no se está rascando, pero yo necesito que me le des el alimento que le estamos dando anteriormente para ver si se rasca. El propietario me dice, a ver, doctor, si usted me está diciendo que yo le voy a dar la comida y que posiblemente se va a rascar, pues yo no se la voy a dar, yo le dejo con dieta hidrolizada. ¿Sí? Entonces, realmente tenemos que mirar cómo podemos llevar a esos pacientes. Muchos aceptan el desafío, muchos es el 30% aproximadamente aceptan hacer ese desafío, porque el resto prefieren seguir con la dieta hidrolizada. Entonces, porque saben que no se va a rascar, no va a tener ningún problema. Pero esos pacientes que posiblemente no deciden hacer el desafío, más adelante, en algún momento sí o sí le van a dar un premio, le van a dar un pouch, algo le van a dar.
y allí es donde van a volver donde nosotros y es donde tenemos que actuar donde nosotros y decir si hubo una interacción de alimento diferente a la dieta hidrolizada. Y así realmente estamos diciendo si ese paciente sí es un paciente alérgico alimenticio. Espero les haya quedado claro, así es como yo los manejo. Hay más formas, ahora les voy a uno puede manejar antihistamínicos también, en vez de una triamcinolona. Ahora cuando miremos las dosis de medicamentos y el tipo de medicamentos que podemos manejarlos, van a ver que pueden utilizar, hay una gran variedad. Entonces, y los pacientes que tienen alergia alimenticia se caracterizan porque tienen un alto nivel de prurito en cara y cuello, o cabeza y cuello. Son pacientes a veces que se hacen lesiones se llaman lesiones en forma de guillotina, que es el cuello, literalmente con la uña se lo cortan de tanto rascarse. Entonces, también hay pacientes que en abdomen, entre un 40 y 60%, pueden generar lesiones. ¿Y cómo vamos a ver esos pacientes? Así. Miren, este es un paciente alérgico alimenticio. Miren, aquí está enfocado cabeza y cuello. Miren las lesiones que se hacen. Se hacen lesiones literalmente que se destruyen la cara. Este es este mismo. Ahí lo tengo de cerca, no muy contento. Realmente era un paciente un poco agresivo. O incomprendido, digamos, sí, porque los gatos cuando los sacamos de su hábitat o de su sitio realmente sufren un grado de estrés. Ya tienen el estrés, la enfermedad, tienen el estrés de la rasquiña, tienen el estrés del transporte y aparte de eso lo llevan a una clínica donde huele a todo, menos a su casa y hay un doctor que le está tocando. Entonces, no les va a gustar, entonces hay que aprender a manejar este tipo de pacientes. Miren, este es otro tipo de paciente que más hacia nivel de abdomen, miren la alergia alimenticia, miren las patas, ¿sí? Miren que respetaba mucho, pero es más enfocado hacia el abdomen. Las orejas, muy característico, miren estas lesiones de orejas, pabellón auricular externo, genera este tipo, y miren sus orejas eritematosas, ¿sí? A veces se complican esos pacientes y miren cómo pueden formar placas eosinofílicas, porque es tanto el prurito que se pueden generar lesiones. Entonces miren cómo estaban también estas lesiones de aquí, ¿sí? Son pacientes que la cara totalmente destruida por rascarse, las uñas bastante contaminadas y encontramos ya formas de bacterias, ¿sí? Vamos a encontrar figuras de fagocitosis, miren esta figura de fagocitosis, ya hay contaminantes secundarios. Entonces, cuando yo tengo contaminantes secundarios, durante este proceso, ¿yo qué tengo que hacer? Manejar antibioterapia, ¿sí? Una cefalexina puede funcionar muy bien. Si es posible y el paciente se deja hacer terapias tópicas, hagámoslo. Algo que me funciona muy bien cuando son pruritos localizados, utilizo sprays de clorhexidina al 4%, al 3%, al 4% más vitamina E, me funciona muy bien. Algo para ayudar a recuperar el pelaje son las pipetas de ácidos grasos, también van a ayudar muy bien. Y nomás lo recupero, lo que hago es hacer el test de exclusión alimenticio y con la dieta hidrolizada para poder hacer el desafío alimenticio. Sí, porque muchas veces estos pacientes vemos que se complican y hay que nivelarlos o encarrilarlos para poderlos manejar y llevarlos hasta el final. Este es un paciente el cual era alérgico alimenticio, el antes y el después. Miren, después de haber manejado, después de haberlo limpiado de pulgas y haber hecho... Este es un cuadro, que es un cuadro muy reciente de la primera revista de la Sociedad Latinoamericana de Dermatología, donde hablan de los criterios establecidos para el diagnóstico de la alergia felina después del test de exclusión de pulga, ¿sí? O sea, para enfocarse en alergia alimenticia, ¿sí? Yo ya descarté alergia a pulga, yo debo tener alguno de estos criterios, ¿sí? Entonces, presencia de prurito al inicio, presencia de al menos de dos de los siguientes patrones de reacción clínica, que ya sea alopecia simétrica, dermatitis miliar, dermatitis eosinofílica, erosiones de cabeza y cuello, ulceraciones, presencia de al menos 2 sitios afectados. Entonces, miren que estos mismos síntomas los van a ver más adelante, ¿sí? Entonces, algo que cambia bastante es el cumplimiento de 6 de estos 10 criterios proporciona una sensibilidad del 90% y una especificidad del 83% para la alergia alimenticia, ¿sí? Pero tener en cuenta que esto funciona sí o sí también con un test de exclusión. Y así hemos abarcado
los dos primeros puntos o los dos puntos principales de cómo se abarcan esos pacientes que tienen lesión alimenticia. Tenemos ya un paciente con síndrome atópico felino, ¿sí? No pulgas, no alimentos, no fleet, no food. Ese es el paciente el cual tenemos que entender que, y decirle al propietario que no tiene cura, ¿sí? No se va a curar. Vamos a controlar, ¿sí? Es algo que es solamente control, realmente es un control de la enfermedad. ¿Y por cuánto tiempo? De por vida. Son pacientes de los cuales tenemos que mantener con medicación por el resto de su vida para nivelar sus crisis de alergia. Y hablamos que se convierte en una dermatitis atópica light y vemos que son pacientes que tienen mucho prurito facial, prurito abdominal, ¿sí? No mucho en las extremidades realmente y muy bajo realmente en lo que es cola. Y esos pacientes, sí, son pacientes de los cuales vemos placas eosinofílicas. Miren, realmente eso es autoinfligido. Miren, aquí está, es pequeña, aquí está agrandada, más de cerca. Y estas lesiones son las a las cuales yo les tengo que hacer las improntas y empiezo a ver esto. ¿Sí? Miren, totalmente lleno de eosinófilos. ¿Qué me está diciendo? Una placa eosinofílica. Y me está diciendo que ese paciente se está perfilando como un paciente alérgico. Entonces, hablamos de que la citología es una gran ayuda diagnóstica para el control o identificación de este tipo de pacientes. Tener en cuenta que puede haber tanto prurito, tanto lamido, tanta rasquiña, que vamos a encontrar siempre contaminantes secundarios, ¿sí? Miren, esta era la parte de arriba que pareciera como si tuviera una alergia a pulga, pero ya no tenía pulga, estaba descartado totalmente la pulga, y este era su abdomen. Miren las placas que se estaban formando, y estas son bacterias que se encontraron siempre allí, que van a ser bacterias oportunistas. Cuando se contaminan o hay un prurito de manos excesivo o un acicalamiento excesivo, ya vienen contaminaciones secundarias y vienen los problemas de pododermatitis, ¿sí? Si vemos aquí, miren, ya hay una contaminación mucho más marcada, ya vemos ahí secreción, pero esto es autoinfligido y muchas veces también porque son pacientes los cuales tienen este tipo de lesiones, se acicalan tanto que se genera una pododermatitis y se terminan de contaminar en los areneros, ¿sí? Eso es muy común ver en este tipo de pacientes con contaminaciones excesivas. Miren los otros tipos de pacientes con alergias, lamido de manos, miren que es muy característico, y aquí en los codos también lo veo mucho, pero igual que en los perros, también veo muchos pacientes felinos que se lamen excesivamente las manos. ¿No? Conjuntivitis. Miren, a veces tiende a ser muy sutil. Miren, este paciente sufría de conjuntivitis, ¿sí? Miren, este ojo estaba bien, pero miren, tenía conjuntivitis alérgica. No sé si aquí hay que saber ligeramente el pabellón auricular, estaba con eritema, pero este paciente solamente se rascaba, y obviamente ya se estaba generando lesiones, solamente se rascaba el ojo. Este es un paciente que vi hace como 8 días aproximadamente, es muy reciente. Miren, a veces también tiende a ser muy sutil, no necesariamente tiene que ser lesiones muy severas. Este es un caso bien llamativo, se llama pirata, no sé si aquí ven que le falta un ojo, por eso se llama pirata. Es un paciente alérgico, ¿sí? Era un paciente con síndrome atópico felino, pero tiene una característica, que le empezaron a aplicar una cremita a base de betametasona en esta lesión, y era pequeña y le aplicaron más y más y más y más y más y más, hasta que, aparte que es alérgico, le generaron un abuso de corticoides, ¿sí? Lo tratamos, miren que es el mismo pirata, miren que le falta el ojito, miren cómo lo tratamos y miren a los 30 días cómo se pobló nuevamente. Este paciente, aparte de que le empezamos a hacer el tratamiento para el control de su alergia, empezamos a aplicar pipetas de ácidos grasos y me ayudó a mejorar. De hecho, miren la calidad del pelo. Esto es pelo, no es que no tenga, sino que es un pelo muy brillante, muy pequeño. Salió de hecho de mejor calidad, ¿sí? Entonces, tengan presente que siempre para mí, lo hablo en lo personal, lo que es la champuterapia y la aplicación de ácidos grasos tópicos o en sprays funciona muy bien porque ayudan a regenerar esa barrera cutánea que es defectuosa por naturaleza. Tenemos este otro tipo de pacientes que se lamen tanto en el abdomen que nos generan este tipo de lesiones que son ulcerativas, sangrantes. Miren, aquí está una
una garra, aquí está la otra y aquí está la otra. Autoinfligido. Entonces, ¿qué hacemos? Los vestimos, ¿sí? Les ayudamos. Nosotros manejamos fajas antibacteriales con hilos de cobre, los cuales hay unos estudios que están comprobados que los hilos de cobre y de plata nos ayudan también como antibacteriales. Obviamente, eso me está ayudando a que no se lastime, pero tengo que buscar su enfermedad de base, que realmente era un paciente con síndrome atópico felino. ¿Que el gato se rasca? Sí, pero miren cómo también el gato también se rasca. Miren la forma en que él literalmente se arranca el pelo. Le pica y le pica mucho. Miren que aquí ya hay lesiones, aquí ya se han formado lesiones de tanto rascarse o literalmente arrancarse el pelo. Se los coloqué todos para que ustedes vean realmente cómo es un gato arrancándose el pelo. Bastante. Y esos son los pacientes que nosotros vamos a ver. Miren estos pacientes cuando llegan, miren realmente las lesiones de cabeza y cuello, alérgicos totalmente. Miren cómo se han devastado o se destruyen literalmente la cabeza. También a veces son más sutiles. Miren el abdomen totalmente rasurado por su lengua de acicalarse tanto. Y encontramos también ya más avanzados. Este era un paciente remitido que aquí le han hecho una biopsia. Pensaban que era una lesión por dermatofitos y era un paciente que realmente se rascaba. Miren las cicatrices. Estos son otros con placas eosinofílicas bastante severas, inflamaciones bastante marcadas, los cuales realmente terminan siendo pacientes alérgicos. Y este es otra tabla que apareció en la revista de la revista de la Asociación Latinoamericana, donde hablan de criterios establecidos para el diagnóstico de la alergia felina o el síndrome alérgico felino. Si ustedes ven, miren que son muy similares a los que vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, que presente alopecia simétrica, dermatitis miliar, dermatitis eosinofílica, erosiones de cabeza y cuello, que los vimos, casi todos tenían lesiones de cabeza y cuello. El cumplimiento de 5 de los 8 criterios proporciona una sensibilidad del 75% y una especificidad del 76%. Este fue el artículo que apareció en la revista de la Asociación Latinoamericana. Pero tengo este otro que fue escrito por Fabrot, donde están los criterios de Fabrot para los gatos, en los cuales hablan muy similares, pero él aquí habla que con la unión de 6 de los 10 criterios aumenta nuestra sensibilidad al 9%, la especificidad al 83%, ¿sí? Entonces miren que son muy similares, son muy parecidos, pero todos terminan teniendo básicamente los mismos criterios. Este otro que se los quería mostrar es la escala de la gravedad de la lesión de la dermatitis atópica felina o el SCORFAT, ¿sí? El SCORFAT realmente lo utilizamos cuando vamos, o es una guía de lesión que tiene un mapa de los pacientes para poder decir o darle un puntaje a cada una de esas lesiones y decir, nos sirve para hacer estudios, para hacer evaluaciones clínicas más profundas en estos pacientes que vemos con lesiones repetitivas. Entonces, el SCORFAT realmente nos ayuda más a eso. Y así, miren cómo abarcamos los tres puntos. Hablamos de las generalidades de la dermatitis atópica, hablamos de su fisiopatología, la patología, la fisiopatología. Hablamos de los 3 algoritmos del prurito en gatos, ¿sí? Que realmente son los 3 puntos claves a tratar en el manejo del prurito en felinos. Y ahora vamos a ver a lo más interesante o lo que a todos les llama la atención, que es el tratamiento del síndrome atópico felino. ¿Cómo vamos a tratar a esos pacientes? Miren, esos pacientes los podemos tratar con glucocorticoides, ya sea prednisolona, no prednisona, sino prednisolona. En el gato no funciona la prednisona. Prednisolona entre 1 y 3 miligramos por kilogramo 2 veces al día. O el acetato de metilprednisolona, que es el que yo utilizo, 4 miligramos por kilogramo cada 15 a 30 días, con cuidado. Lo que yo les hablaba, tengo mucho cuidado con la diabetes. La ventaja de los glucocorticoides es que funcionan en todo lado. Actúan evitando la reacción eosinofílica, la liberación de las células de los TH2,
de los mastocitos, ayudan también a las terminaciones en la estimulación neuronal, en las terminaciones nerviosas, para que no haya una cadena hacia las células de Langerhans y cortar la cadena de prurito, ¿sí? El glucocorticoide funciona muy bien, pero hay mejores elecciones hoy en día. Otra opción son los antihistamínicos, aunque ellos realmente actúan sobre las células de mast o los mastocitos. Lo que yo manejo de todos estos, realmente para mí, la cetiricina. Les puedo decir que en pacientes que económicamente no pueden sostener una ciclosporina, he utilizado cetiricina y la cetiricina ha respondido muy bien, ¿sí? No en todos los pacientes funciona, ¿sí? Tengan presente eso, pero puede ser una primera opción en los cuales ustedes pueden utilizar la cetiricina para un control de un prurito que ya no pulgas, ¿sí? Y estoy haciendo un test de exclusión alimenticio, en vez de aplicar un corticoide de depósito, puede empezar a dar cetiricina una vez al día o 2 veces al día, ¿sí? Me va a ayudar mucho y eso me va a ayudar a textear también ese alimento o la reacción del paciente. La taína no lo manejo, realmente los coloco todos para que los conozcan. Yo manejo la cetiricina, me ha funcionado bien en el. El otro, o el que más conocemos, es la ciclosporina. ¿A qué dosis? 7 miligramos por kilogramo 2 veces al día. Contraindicaciones. Aquí es donde yo les decía, yo sí o sí a estos pacientes, cuando ya voy a empezar o sospecho que se van a perfilar como un paciente con síndrome atópico felino, les mando a hacer un test de sida leucemia, porque realmente una contraindicación es que tengan sida leucemia, ¿sí? Evitar que tengan neoplasias y enfermedades crónicas. En estos pacientes funciona muy bien. Tengan presente algo, la ciclosporina se demora 15 días, entre 15 y 20 días en hacer efecto en el organismo, ¿sí? Porque se demora mucho en hacer su concentración máxima en sangre para actuar. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo ya sé que ese paciente es alérgico, tiene síndrome atópico felino, yo ese día le aplico una dosis de triancilonona y le empiezo a dar la ciclosporina, porque yo sé que la triancilonona de una dispara, se sube, me controla el prurito y empieza a bajar, y a medida que empieza a bajar empiezan a subir los niveles de ciclosporina, ¿sí? Entonces vamos a encontrar un límite entre el día 15 y el día 20 en el cual la triancilonona va a seguir disminuyendo y va subiendo los niveles de ciclosporina. Eso es lo que yo hago, me funciona muy bien. Y lo otro que yo siempre hago, mantener la ciclosporina siempre refrigerada y 5 minutos antes de darla, la meto al congelador, ¿sí? Me ayuda a evitar los efectos secundarios en cuanto al vómito, porque es uno de los efectos secundarios que puede haber los primeros días. Al inicio puede haber algo de vómito por la intolerancia del medicamento. Como apuntes, aunque no lo tenemos en Colombia, pero el Cerenia ya se ha utilizado, el Maropitán. Aquí hay un estudio que a 2.2 miligramos por kilogramo 2 veces al día, en 12 gatos con no fleet, no food, ¿sí? Se manejaron durante 4 semanas con Cerenia y hubo una disminución del score FAT, ¿sí? Lo que acabamos de hablar de las lesiones, y tuvieron una 83% de eficacia y tolerancia del medicamento, ¿sí? Solamente fueron 12 gatos, ¿sí? Por eso hay un 83%, entonces hay que tenerlo en cuenta. Puede ser otra opción en el momento en que nosotros tengamos este medicamento en Colombia en tabletas. Este es otro estudio donde se utilizó el Apoquel o el oclaticinib a la misma dosis, a 0,4-0,6 miligramos por kilogramo. Se utilizó en 2 gatos no fleet, no food, ¿sí? Ya son gatos todos estos estudios son hechos en gatos a los cuales ya le descartaron pulgas, les descartaron alimento y dijeron sí o sí son alérgicos. Durante 4 semanas, durante las 2 primeras semanas, 2 veces al día y después una sola vez al día. ¿Qué encontraron? De 4 de esos 12 gatos genera una disminución del score FAT. Sigue siendo un poco bajo, ¿sí? Ya estamos hablando del 30% aproximadamente. Entonces, lo tenemos como opción. En algunos gatos ya sabemos que puede funcionar. No está recomendado, en la etiqueta no dice dar a gatos, entonces esto es un estudio, entonces manejarlo con mucho cuidado, ¿sí? Porque no está recomendado. No dice en la caja de la Apoquel que se puede dar en gatos. La inmunoterapia lo coloco realmente, no hago inmunoterapia en gatos, no hago prick test en gatos, realmente hay muchos estudios en perros
realmente lo que habla que las pruebas intradérmicas en gatos tienen potenciales limitantes. Sí, realmente la piel del gato es diferente. Hay que evaluar la piel del gato, hay que evaluar el umbral irritativo del medicamento para poder, del alergeno, para poder realmente hacer una inmunoterapia y determinar si sí o si ese paciente es alérgico a un Dermatofagoides farinae, a un Blema tropicalis o a una planta, ¿sí? Entonces realmente es de mucho cuidado. Por eso no lo hago, lo coloco, pero no lo hago. Y ya estamos a punto de terminar, ya casi vamos a terminar. Vamos a hablar un poco de lo que se nos parece a la alergia, el síndrome atópico felino. Tengan presente, para que lo conozcan, el síndrome cara sucia, ¿sí? Puede confundirse con alergia con un paciente con síndrome atópico felino. Las reacciones a plantas pueden generar este tipo de lesiones en cara o en cabeza. Se nos puede confundir. Podemos tener picaduras de mosquito. Estos dos pacientes tenían, miren como si rasca, pica mucho, entonces se confunde perfectamente. O podemos ir más allá y el carcinoma de células escamosas. Nosotros hacemos criocirugía. Este es un paciente, aquí le acabamos de hacer la criocirugía. Salen de crío, se descongela, salen así con lesiones un poquitico irritativas. Después se caen, pero hay que tener en cuenta que pueden aparecer en cabeza, en orejas. Miren, aquí está el de la oreja, ¿sí? Aquí hay otro, y pueden generar prurito, pero no es prurito más por dolor, porque esas lesiones son muy dolorosas, y el paciente de tanto rascarse se puede generar lesiones. Entonces, si ustedes ven este paciente, aquí lo tenemos también con faja, y le estamos haciendo, le hicimos criocirugía, y responde muy bien a la criocirugía, muy bien. Para terminar, les voy a resumir realmente todo lo que hemos hablado en un estudio, ¿sí? Esto es un estudio que se hizo en 45 gatos con síndrome atópico felino entre el 2001 y el 2012, ¿sí? ¿Qué utilizaron? Pues fueron gatos domésticos, los cuales fueron 24, Avicino 6 y Devon Rex 3, ¿sí? La mediana edad de aparición fue los 2 años. Yo coincido realmente, los pacientes cuando me llegan a mí llegan más o menos de 2 años, 3 años, ya con lesiones muy severas. Y hablan que hay un rango entre 3 meses y los 12 años. Sí, en ellos se puede presentar más, pero realmente hablamos de que a los 7 años, incluso a los 3, máximo 4. No he visto pacientes tan viejos que hayan apenas aparecido con su enfermedad. ¿Qué encontraron en ese estudio? Que las presentaciones más frecuentes fueron prurito grave, que lo hablamos durante toda la charla, prurito no estacional, ¿sí? También lo hablamos, creciente y decreciente en un 36%, no es muy marcado, ulceraciones, sí, miren, 73% de pacientes tenían ulceraciones, dermatitis miliar, miren que es muy bajo los pacientes que tienen dermatitis miliar, y lesiones del complejo granuloso. Entonces miren que lo nombran mucho, se nombran mucho este tipo de lesiones como la dermatitis miliar, el complejo granulomatoso eosinófilico, pero realmente es muy bajo el porcentaje de los pacientes que son alérgicos y presentan este tipo de síntomas. Entonces se encontraron en la cabeza, 71% de los gatos presentaron este tipo de lesiones, abdomen ventral el 51% y en miembros el 16%. Si lo relacionamos con las fotos que hemos visto durante todo este proceso, coincidimos realmente con eso. En miembros, tanto torácicos anteriores e inferiores, 38% en las manos, 16% en los posteriores, que coincido porque sí veo mucho de esos pacientes con este tipo de lesiones. Pabellón auricular, miren, un 31% y en cuello 51%. Entonces siempre esos gatos que sí coincido porque los pacientes de tanto rascarse se generan lesiones en pabellones auriculares. En el área perianal y testicular realmente es un 31%, es muy bajo también el porcentaje. Y de todos esos pacientes encontraron que solamente el 49% hubo contaminación con piodermas bacterianos superficiales, ¿sí? Y un 7% con malacesia. Miren que es lo que yo les decía inicialmente, que yo a todos los pacientes que van con lesiones hago citologías y en gatos es realmente muy bajo el nivel de malacesia que yo veo. Más encuentro un pioderma bacteriano secundario. Hipersensibilidad por picadura de pulgas, el 24% del estudio presentaron la picadura por paciente hipersensibilidad por picadura de pulgas y tan solo un 13% alergia alimenticia. ¿Y qué concluyen? Que la ciclosporina tuvo 100%, 10 de 10.
Glucocorticoides sistémicos, 55%. Inmunoterapia alergeno específica, 57%. Miren que ellos manejaron inmunoterapia y tuvieron un 57%, que son 13 de 23 pacientes. Y una respuesta buena y parcial a antihistamínicos, lo vuelvo y lo marco, 67%. Yo creo que esto es una nueva opción, la cual tenemos, algunos no conocían muy bien, pero el uso de antihistamínicos en gatos también puede ser una ayuda para nosotros y para el propietario. Y esto fue lo que reportó este estudio. Entonces, miren que todo lo que hablamos en la charla lo resumimos al final de esto, donde hablamos que puede haber alergia a pulga, alergia alimenticia. Si yo descarto alergia a pulga, alergia a alimentos, yo ya sé que es un paciente que se está enfocando en un síndrome atópico felino. Y así damos por terminada la charla. No sé si ustedes tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Creo que todo ha quedado muy claro. Realmente fue una charla bien interesante. Ahorita vamos entonces a hablar un poco acerca del plan nutricional o del soporte nutricional que podemos tener en estos pacientes dermatológicos y pues gastroentéricos, que como el doctor ya habló, podemos tener muchísimas asociaciones en el tema de alergias con signos digestivos, hablando de pacientes con alergias, con atopías o con estas sensibilidades. Listo. Entonces, en ProPlan tenemos pues nuestra línea de HA, que es el alimento hidrolizado. Tenemos una innovación muy importante y es que ya tenemos disponible para nosotros el HA felino en presentación seco, y tenemos también para acompañar el HA canino pues la lata de alimento húmedo, que pues esto va a ser también algo bastante relevante. En términos generales, las indicaciones de esta línea de HA pues son inicialmente pues para las lesiones o las alergias alimentarias como tal. Lo podemos utilizar como dieta de eliminación o este test de exclusión que nos explicaba muy bien el doctor, para el manejo de estas dermatitis o gastroenteritis asociadas con las alergias alimentarias. Hay otras enfermedades gastrointestinales que pueden estar asociadas o no a la alergia, en donde por las características del alimento pues podemos considerar utilizarlo en estos pacientes. Hablemos por ejemplo de la enfermedad inflamatoria intestinal, de las insuficiencias pancreáticas, de la linfagiectasia o afecciones hepáticas como tal, procesos de mala absorción, en donde pues como es una dieta que tiene alta digestibilidad, pues puede ser muy práctico también en estos temas. ¿Cuáles son los beneficios clave que tiene este alimento? Entonces, en la línea de caninos, pues tenemos que hay una única fuente de proteína, que eso es muy importante, y la proteína está hidrolizada, ¿cierto? Tenemos proteína de soya, que al estar hidrolizada, pues va a evitar ayudar a evitar esas reacciones alérgicas como tal. Vamos a tener una única fuente de carbohidratos. En este caso, esto también ayuda a evitar ciertas reacciones alérgicas, pues porque ya conocemos y se ha estudiado que no solamente la proteína es la única causante de las alergias alimentarias en los perros y en los gatos. Entonces, se minimiza también el riesgo cuando tenemos una única fuente de carbohidrato. Es un alimento que tiene altos niveles de ácidos grasos omegas 3, y el doctor también hablaba que es algo muy importante para el soporte de todo este proceso antiinflamatorio que debemos empezar a contrarrestar en estos pacientes con estos signos tan marcados. Y algo que recalcamos mucho en la línea de caninos es que tenemos MCTs o triglicéridos de cadena media. Entonces son esos aceites botánicos que están presentes en los ingredientes de esta línea de caninos, que van a ser una fuente de energía que es de fácil absorción, es una fuente de energía alternativa que no requiere, digamos, como enzimas hepáticas ni pancreáticas para su metabolismo. Entonces pues vamos a tener también como una opción para mejorar esa recuperación en esos pacientes. En la línea de felinos, que es nuestra innovación, tenemos las mismas características en cuanto a que es una única fuente de proteína hidrolizada, una única fuente de carbohidratos. Es un alimento que tiene alta palatabilidad, y esto va a ser algo muy importante para pues lograr mantener ese plazo que necesitamos, sean en la dieta de eliminación o en el soporte nutricional de mantenimiento.
y también el beneficio de la seguridad urinaria. Entonces, esta línea de felinos tiene como característica que nos va a ayudar también a prevenir o a disminuir la formación de los urolitos, sea de struvita o de oxalato de calcio. Nos va a permitir tener unas condiciones de esas vías urinarias ideales para que no haya esta predisposición que es tan común en ellos. Entonces, cuando hablamos de una única fuente de proteína hidrolizada, también, como veíamos ahorita en el video, pues nos referimos a que es un alimento que pues el peso molecular que tiene la proteína pues es inferior a los 18.000 Daltons, que es el rango mínimo que el organismo o el sistema inmune es capaz de detectar esos alergenos habituales que hay en el alimento, ¿sí? Entonces, garantizando que el tamaño o que el peso molecular de esa proteína sea inferior a los 18.000, pues vamos a lograr que no haya una reacción a nivel de esos mastocitos. En cuanto a los carbohidratos, la fuente de carbohidrato que les decía es el almidón de maíz purificado. Este almidón de maíz pues va a permitir también que haya menos probabilidad de que haya alergia, en este caso importante también en los gatos, y pues obviamente no va a tener otras fuentes de proteína comparado pues como con otros carbohidratos o cuando hablamos específicamente del gluten de maíz. La vitamina E, que también nos la nombró ahorita el doctor, importantísimo. ¿Por qué? Porque la vitamina E pues va a ser un antioxidante natural que nos va a ayudar también a proteger la piel de todos esos procesos que generan pues una oxidación, un estrés oxidativo o la producción de radicales libres, y esto nos va a ayudar también a que se empiece a regenerar fácilmente y se pueda lograr la recuperación de ese tejido. Complementamos con los ácidos grasos omega 3, que también pues sabemos que son muy importantes para el proceso antiinflamatorio, ya sea que estemos hablando de la piel o del sistema gastrointestinal, ¿sí? Entonces la función es la misma y el objetivo que va a cumplir en este caso los ácidos grasos van a ser los mismos, y es ayudar a que se mantenga esa integridad, sea de la epidermis o de la mucosa intestinal. Entonces pues vamos a reducir ese proceso inflamatorio que hay en estos órganos. Adicional, tenemos pues niveles incrementados de zinc, de ácidos grasos omega 3, omega 6 y la vitamina A, que también es muy importante porque recordemos que es lo que nos va a ayudar como a todo ese proceso del recambio celular, que era lo que nos explicaba también el doctor en la fisiopatología, y es necesitamos aumentar o acelerar ese recambio celular. ¿Para qué? Pues para que se pueda recuperar fácilmente esas capas de células que están dañadas y que necesitamos sanar. Entonces, estos factores van a ser muy importantes pues para acelerar y potencializar ese proceso en el paciente. En el caso de los perros, tenemos un beneficio muy importante, y es que estas fuentes de ácidos grasos, de triglicéridos de cadena media, como les decía ahorita, pues son una fuente de energía que es de rápida absorción y que solamente se van a requerir 2 pasos clave en todo el proceso digestivo para que se puedan convertir en cuerpos cetónicos y ser una fuente de energía para el organismo, ¿sí? Entonces, por eso es muy útil este tipo de dietas en los pacientes que tienen linfagiectasia, que tienen enfermedad inflamatoria intestinal o gastroenteritis o enteritis asociada a la pérdida de proteínas. Entonces va a ser bastante también importante esto, o procesos pancreáticos como tal. En el caso de los gatos también recalco que la línea de HA felino pues tiene la protección de las vías urinarias. Entonces lo que vamos a lograr es que tenemos como una seguridad de vías urinarias, previniendo esa formación de los urolitos tanto de struvita como de oxalato, que sabemos que es una patología que es de bastante incidencia en los felinos. Entonces va a ser pues como también un beneficio adicional. Además hablamos de pacientes pues que están estresados, entonces seguramente tienen alta predisposición a esto. La palatabilidad también va a ser un factor muy importante, porque la palatabilidad es lo único que puede en este caso garantizar que
el paciente coma el alimento y que lo pueda utilizar durante muchísimo tiempo sin necesidad de recurrir a otro tipo de snacks, de premios o de complementos como tal, porque cuando se trata, por ejemplo, de tema de diagnóstico como una dieta de eliminación o de exclusión, pues necesitamos ser muy estrictos con la ingesta, entonces pues la palatabilidad lo va a garantizar en este caso. Aquí vemos un poco más o menos acerca de la composición, entonces volvemos a recalcar, pues todos los ingredientes son altamente digestibles, ¿sí? Si vemos en felinos, pues recalcamos que hay un 32% de proteína, recordemos que pues esto va a ser también muy importante para los felinos, pues ya por su metabolismo energético que depende de la proteína y de los aminoácidos que vienen en ella, y pues una única fuente de proteína que es la soya hidrolizada, pues esto va a ser lo más importante para este tipo de alimentos. Igual que en la línea canina, que tenemos proteína de soya hidrolizada, el almidón de maíz pues como única fuente de carbohidrato, y el HA en húmedo, digamos que también lo debemos ver nosotros como un aliado en este proceso de dieta de eliminación o de soporte nutricional para estos pacientes, porque normalmente son pacientes que son muy restringidos para lo que tienen que comer, ¿cierto? Entonces no les podemos dar absolutamente nada más, el dueño finalmente a veces como que flaquea y dice que pesar, le tengo que dar algo más y no tengo cómo complementarlo porque todo tiene proteína entera, no le puedo dar una galleta o no le puedo dar algo más, entonces pues el alimento húmedo nos va a ayudar a eso, esto va a potencializar siempre la palatabilidad. Para los perros y los gatos pues el alimento húmedo es muy relevante para el tema del sabor, del olor, y puede ser un complemento perfecto para este tipo de pacientes pues que no pueden comer algo más diferente. Adicional del beneficio que siempre recalco mucho en los alimentos húmedos, y es que va a mantener hidratado el paciente, entonces ese es como otro plus que puede tener esta línea. Esto es un alimento que se puede utilizar en todas las etapas de vida, incluyendo los cachorros o los gatitos. Ya pues obviamente las raciones van a depender pues del criterio médico en cuanto al contenido de calorías como tal, sin embargo pues es un alimento que es completo y balanceado, entonces se puede utilizar en cualquier etapa de vida sin ningún inconveniente. Entonces aquí tenemos este portafolio completo, HA pelino en seco, este paquete viene de 1.8, tenemos también entonces la línea de caninos con el seco y el húmedo, pues para todos estos pacientes que seguramente ustedes pues ven todos los días, ustedes que se dedican a la dermatología, para que hagamos pues nuestros diagnósticos y nuestros soportes nutricionales.